Ahora vamos a la política. Tras sus vacaciones por Italia, el presidente Piñera llamó a mejorar la coordinación al interior del conglomerado de gobierno, además de descartar un cambio de gabinete. Sobre estos temas y otras cosas también, Perú, por ejemplo, las uniones de hecho, la ley de postnatal, vamos a conversar con el senador UDI, don Jovino Novoa. Don Jovino, le doy la bienvenida, buenos días a la mañana informativa. Le quería preguntar, el presidente habló de una responsabilidad de ser gobierno, aludiendo directamente, me parece, a la Unión Demócrata Independiente. No, yo creo que él aludió a la coalición. Obviamente nosotros entendemos claramente cuál es la responsabilidad que tenemos al ser gobierno, y yo creo que nosotros hemos cumplido bastante bien y con mucha generosidad ese trabajo, ¿no? El gobierno ha tenido, no solo en la UDI, sino que también en Renovación Nacional, un apoyo permanente. Nosotros en el Congreso, por ejemplo, estamos en minoría en el Senado, y en la Cámara hay una mayoría que es bastante especial, porque si bien es cierto, la alianza tiene más votos que la concertación, hay un bloque de diputados independientes o diputados del PRI que pueden oscilar de un lado hacia el otro. Entonces, gran parte de lo que se ha conseguido en el Congreso, obviamente se debe al trabajo hecho por nosotros. Ahora, el que tengamos esa responsabilidad de gobierno y que tengamos esa lealtad, no nos impide, sino que a veces, por el contrario, nos exige hacer algunos planteamientos cuando las cosas no las vemos que están funcionando bien. Y yo creo que el presidente también, al pedirle al ministro del Interior que exista una mayor coordinación, no solo del gobierno con los partidos, sino que también dentro del propio gobierno, está dándonos razón en cuanto a que habían algunos ajustes que hacer, ajustes que van básicamente por el lado político, no personas, las personas siempre están dispuestas, pero sí, en este caso yo creo que lo más importante era ajustar el mecanismo de toma de decisiones del gobierno. El gobierno tiene un sistema de distribución del poder muy vertical: presidente de la República, segundo piso, Ministerio del Interior, y ahí en ese esquema tan vertical nos participamos todos, y eso es una crítica que han hecho los dos partidos. Y un poco el sello Piñera, quizás, esa verticalidad es un poco el sello del presidente. Nosotros obviamente no le queremos cambiar la personalidad al presidente, porque cambiar la personalidad de gente es muy distinta, pero es muy difícil. Pero sí tú puedes estructurar un sistema de toma de decisiones, un ritmo de toma de decisiones que sea más participativo, más coordinado, de manera que las cosas se vean en su perspectiva, en su dimensión global, antes de ser anunciadas. Senador, pero esta fue una semana sumamente compleja para el gobierno, sumamente para el presidente, la peor desaprobación y el menor respaldo que ha contado durante todo su mandato, y a lo mejor algunos esperaban un golpe de timón o un cambio de gabinete o alguna señal un poco más potente para darle un cierre a este momento tan complejo. ¿Usted quedó conforme con lo que dijo ayer el presidente o esperaba medidas más drásticas tal vez? No, yo quedé conforme. Lo que sí que tenemos que ver en la práctica, ¿no es cierto?, en las próximas semanas, cómo se produce este ajuste, esta nueva forma de encarar los desafíos del gobierno, cómo se empiezan a tomar las decisiones de manera de que haya una mayor participación de todos, de manera que no hayan órdenes y contraórdenes, de manera que no haya conflicto entre los ministros. Eso no es una cosa que se arregle de un día para otro. Tampoco se arregla con solo decirlo. Hay que hacerlo. Nosotros queremos evaluar esa situación y tenemos plena confianza en que se va a poder hacer. Usted dice que esta ha sido la peor semana para el gobierno. Eso es cierto en cuanto a que las encuestas muestran un bajo apoyo, que por lo demás otros gobiernos siempre lo han tenido. Esa cifra de 36% de apoyo no es una sorpresa después de un año y medio de gobierno. Pero lo que sí complica es el 56% de rechazo. Complica por dos cosas, porque hay un rechazo hacia la persona del presidente y al mismo tiempo muestra una polarización en el país. Y eso no es bueno para el país. ¿Por qué se lo pregunto, senador? Porque se habló desde la propia coalición gobernante que aquí había un problema de fondo, que aquí había que ser más político. Hubo gente que incluso dijo que a este gobierno le faltaba calle, lo dijo el alcalde de Puente Alto, por ejemplo, vicepresidente de RN, y ahora pareciera ser que todo un problema de coordinación. Entonces, ¿qué tan profundo es el problema? No, lo que pasa es lo siguiente, a ver, si no es solo un problema de coordinación, es un problema de coordinación, es un problema de
cambian la toma de decisiones, vale decir, y ponerlo con un ejemplo, son muy conocidas las bilaterales, ¿no es cierto? El presidente con el ministro se sienta y analizan el problema de la vivienda, cuánto cuesta la vivienda, cuando se hace, cuando no se hace, qué sé yo. Las decisiones que se toman en esa bilateral impactan en las regiones. ¿Por qué? Porque en alguna región se hace el programa, en otras no. Impactan en la visión que se tiene del gobierno. Ese sistema, ¿no es cierto?, es el que hay que cambiar, porque la gestión de gobierno no es una gestión aislada de un ministro y su cartera y el presidente, sino que tiene que ser una gestión hecha con un espíritu más comprensivo. Es que, senador, me parece que es lo que se llama política. Es que me parece que es el estilo presidencial el que se está cuestionando. Bueno, pero es que lógico, yo estoy cuestionando ese estilo, pero ese estilo es perfectamente posible ser cambiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, se establece y se ha hablado muchas veces de que en el comité político, quizás no el mismo de los días lunes, participa el presidente junto con los presidentes de partido, 2 o 3 ministros más. Bueno, ¿por qué no sea si se hace eso toda la semana y se plantea una agenda y se ven los 3, 4 temas de la semana, sea ya vivienda, o sea un tema de seguridad, o sean 2 o 3, ¿no es cierto? Ahí se hace el análisis más global. Al presidente no le vamos a cambiar la personalidad. ¿Y no era este el momento para inducir un cambio en el gabinete? Por ejemplo, poner personas que sepan más de política, que ha sido una de las demandas que ha venido de su propio sector. Yo creo, Carla, que obviamente se pudo haber hecho un cambio. Siempre existe el recurso del cambio de gabinete. Pero a mí me da la impresión de que en este momento aparecería como que el problema era más de alguna persona o personas que no tenían la capacidad para hacer las cosas y no de que se había equivocado el diseño. Si tanto así que incluso nosotros estas cosas las hemos venido diciendo con la mayor lealtad, digamos, pero incluso desde que se nombró el gabinete. ¿Te acuerdas que se criticó por parte de los partidos que el gabinete de excelencia, que era un gabinete, y no político? Claro, lo que pasa es lo siguiente, que se ponía como en contraposición gabinete de excelencia o gabinete político. O sea, los políticos no somos de excelencia, los políticos no servimos para nada, hay que buscar los excelentes por otro lado. Bueno, resulta que ese diseño, ¿qué es lo que provocó? Provocó un divorcio entre la gestión del gobierno y las bases que lo sustentan. Entonces, ahí donde las cosas comienzan a producir fenómenos que son curiosos, porque nosotros tampoco podemos salir digamos, a cortarnos las venas y a decir, mire, esto es un fracaso, qué sé yo. ¿Por qué? Porque uno ve la mala aprobación, ¿no es cierto?, la baja, y ve el rechazo. Pero también ve, por ejemplo, ministros con muy alta popularidad. Lo que indica, ¿no es cierto?, que esas personas en su área están bien evaluadas. Por lo tanto, no se están haciendo mal las cosas ahí. Y que no son de carácter de corte político, como claro. por ejemplo el ministro Colborn. Bueno, pero el ministro Lavín, ¿también? Que sí es un político, que ha sido 2 veces candidato a presidente, ha estado en la primera línea política, tiene también una buena evaluación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Por otro lado, nosotros vemos que el país crece. Vemos que el tema de la inflación, que era quizás el gran problema para este año, porque teníamos un problema serio con la inflación que afecta a la gente, y que no digo que no haya afectado, ha afectado bastante, y a lo mejor la Carla sale a hacer las compras, yo también salgo a hacer las compras y me doy cuenta que la inflación nos ha pegado, el precio de los combustibles. Pero hemos logrado mantener a raya la inflación, hemos creado 400.000 empleos. Ya, pero ¿qué pasa cuando un gobierno está haciendo bien las cosas desde su punto de vista, pero no se refleja en las encuestas? ¿Qué pasa para el futuro? Y porque se lo pregunto, el alcalde Sandón decía, esto está demostrando que en 2 años más vamos a perder el poder. No, yo no sería tan pesimista. Yo creo que el país está viendo progreso, está viendo empleo, está viendo esfuerzo de trabajo, está viendo ministros, digamos, que trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos viendo que los síntomas de corrupción y esas cosas que estaban aflorando en los gobiernos de la concertación se están parando. Lo que falta
lo que falta, y por eso esta cosa es bien sutil, ¿por qué todo eso no se refleja en un grado de aprobación? Exacto, esa es la pregunta. Puede haber un excesivo personalismo del presidente. Eso quería preguntarle. Puede haber, y a lo mejor ahí el segundo piso no se ha dado cuenta que la campaña se acabó hace 15 meses y que la estrategia de salir todos los días a decir algo o anunciar algo no es la adecuada para un presidente. ¿Es demasiado protagónico, presidente? Yo creo que sí, y ¿sabes? El problema que tenemos es que de alguna forma al presidente aparece siempre haciendo un anuncio. Eso genera expectativas que pueden ir muy por encima de lo razonable. O sea, arrastra una frustración crónica. Entonces se presenta exactamente una frustración. Después hay algunas cosas en materia de prioridades que obviamente son prioridades que no concitan la adhesión dentro de la alianza. Y ahí está, por ejemplo, el famoso caso de la ABC, donde obviamente uno puede tener distintas opiniones sobre esta materia, estos temas son siempre opinables. Pero el presidente dice, no lo vamos a hacer el 21 de mayo. Perfecto, los partidarios del gobierno dicen, vamos a esperar el 21 de mayo, después nos vamos a sentar, vamos a empezar a conversar cómo nos ponemos de acuerdo. Eso no se produce. El día 22 de mayo se anuncia que ya está esto en marcha y el gobierno, en vez de reunirse con sus partidarios y alinear sus filas primero, sabiendo que es un tema complejo, se reúne con la oposición. Entonces, ese tipo de cosas son pequeñas cosas. O sea, la política está hecha... ¿Es una falta de gesto del presidente hacia la coalición? No sé si falta de gesto del presidente a la coalición, la realidad es que... Pero falta de sensibilidad, o sea, usted dice, este no era el momento para introducir un tema que divide. Lógico, por supuesto. Si teníamos un 21 de mayo, donde el mensaje del gobierno había sido contundente, ¿no es cierto?, donde podíamos pensar de que durante la semana o las 2 semanas siguientes íbamos a estar todos, el bloque, ¿no es cierto?, girando en torno a un mensaje potente, a un proyecto de futuro importante. Y resulta que a las 24 horas estábamos metidos en un problema. ¿Y de quién es la responsabilidad de esta falta de sensibilidad? Se lo pregunto porque muchos dicen el gobierno no escucha a nadie, el presidente no escucha a nadie, salen diputados de la UDI a través de una carta mandando un recado, y uno se pregunta, ¿no hay esferas en el espacio de la intimidad, en la relación directa con el gobierno, donde plantear este tipo de dudas, de inquietudes, de consejos tal vez para el presidente? A ver, yo creo que muchas de esas se han planteado en esas esferas, pasa que en definitiva no se han tomado las medidas correctivas. O sea, no lo escucha el presidente. No, se escucha mucho, pero este punto, el punto, digamos, de tener una especie de, llamémoslo, nervio político en el gobierno, una espina dorsal política, un proyecto central que ordene las distintas gestiones del gobierno. El relato que dice Pablo Longueira, o sea, que es tomar nuestras creencias, nuestras posturas, y esas darles un sustento político de nuestra propia gente, un sustento, digamos, de convencimiento hacia los demás. Lo que no puede ser, que es absurdo, es que el gobierno toma la decisión de aprobar hidroaiceno, ¿no es cierto? Y tiene muy buenas razones para hacerlo. Chile es un país que no produce fuentes de energía que no sea la hidroelectricidad. Nosotros no producimos carbón, no producimos gas, no producimos petróleo. La energía nuclear, después de Fukuyama, ni hablar, ¿no es cierto? Fukushima, ni hablar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Seguimos pagando cara la energía, Chile paga de las más caras de América Latina, más cara que en Europa. Empezamos a pensar en racionamiento en los próximos años, porque las energías renovables no convencionales van a tardar muchos años más. O hacemos un proyecto sustentable en hidroaiceno. Yo creo que el gobierno lo tomó bien la decisión. Obviamente hay gente, ambientalistas y personas que reclaman sobre eso y expresan su protesta y dan sus argumentos y tienen sus razones, pero nosotros, los que tomamos esta decisión
los gobiernos anteriores que también la impulsaron, también tenemos nuestras razones. Entonces, a mí, por ejemplo, como senador por Santiago Poniente, donde yo tengo el 80%, 85% de las personas que viven ahí son personas de bajos ingresos, de viviendas sociales. A mí me preocupa cuando las personas están pagando cuentas caras y acá no se hace nada porque todo se bloquea. Se toma la medida, pero no existe el sustento político, y eso, por ejemplo, no es culpa del presidente, porque el presidente salió a defender la decisión, incluso la ministra von Baer. Es culpa de no haber conversado antes, no haber ordenado nuestras huestes, porque, por ejemplo, un senador de Renovación Nacional que está en contra de esto hace más ruido, senador, que todos los partidarios del gobierno. Es que tomando ese mismo tema, ¿quién tiene que ser el encargado de esa coordinación? ¿Es Ginspeter responsable porque se le hace un llamado a él directamente? Él tiene que ser. No, sí está bien, el presidente le hizo un llamado a él porque tradicionalmente el jefe de gabinete ha sido el ministro del Interior. ¿Y hasta este momento Ginspeter no ha logrado coordinarlos a ustedes? Entre el gobierno, entre ellos mismos, digamos, y con ustedes, los partidos del yo lo señalé, yo creo que con este sistema, con esta organización, con esta forma como se organizó el gobierno, para cualquier ministro era más... no es un problema de Ginspeter. Por eso no es un problema de gestiones personales. Yo haría una estructura en que sea más participativa, una estructura donde aprovechemos la potencialidad enorme que tiene el presidente, pero encuadrémosla dentro de un sistema donde todos nos sintamos parte, y ahí después, si así no funciona, ahí diremos, no, está fallando este ministro, está fallando este otro, traigamos a alguien. Pero si nosotros, y por eso no era bueno decir, hagamos un cambio de gabinete y sigamos tal como estamos, ¿no? Y yo creo que es perfectamente posible hacer esto que planteó el presidente, que es una mucho mayor coordinación. Tenemos además que fijar prioridades, las que sean las nuestras. Hay que pensar una cosa, si hace menos de un año y medio, la gente votó por nosotros porque estaba cansada con la concertación, porque pensó que la concertación se había agotado, porque quería un cambio. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tratando de esconder nuestra forma de gobernar? Dice usted. Exactamente. Si cada vez que no somos todos los que yo no escondo mi ADN, digamos, pero de repente uno ve en el gobierno... ¿El gobierno esconde el ADN de derecha? Sí, pues eso en parte es una cosa así también. ¿Por qué? Porque tienen la percepción equivocada y hay mucha gente que piensa que siempre tiene que estar buscando el voto a la izquierda, cosa que en política se ha demostrado que eso no es así. Uno crece con sus ideas. Senador, y el proyecto de las uniones de hecho, por ejemplo, es una forma de ir en busca de ese voto. Pero claro, obviamente. Ahora, es un tema, no cabe la menor duda, que es un tema político atrás. Hay una mala decisión política, no es que uno tenga el interés, es una mala decisión política. ¿Por qué? Porque se piensa, ¿no es cierto?, que satisfaciendo digamos, los planteamientos de todo grupo de presión, que son legítimos, ¿no es cierto?, se va a contar con el apoyo mayoritario. Entonces, cuando usted satisface los grupos de presión de A, B, J y Z, lo que termina es una ensalada. No deja contento a nadie. Pero no deja contento a sus partidarios. Real de regular legalmente la relación que existe entre dos personas, sean hetero o homosexuales. Exactamente, lógico, y eso no cabe la menor duda que hay una necesidad de regularla. Ahora, después de todo pero usted sabe, no nos saquemos la suerte entre gitanos. La presión que hay es para que se instaure en Chile el matrimonio homosexual. Los parlamentarios de la oposición que fueron a hablar con el ministro Ginspeter fueron a eso. ¿Y el proyecto que maneja el gobierno? No sabemos todavía. Esa es otra cosa. Hay que conversar los proyectos antes. Por último, no tiene ni una luz. Por último, porque sabe una cosa. Si lo lógico, y ahí donde está el manejo político, lo lógico era ponerse de acuerdo. A lo mejor no ir a 100% de acuerdo. Una vez eso, presentar el proyecto. Porque lo más probable, dependiendo cómo sea el proyecto, es que hayan 80, 90 puntos de acuerdo y solo 10 en desacuerdo, o menos. Que por último se discuten en el Congreso. Nosotros,
Yo por lo menos no pienso exactamente igual en materia de la regulación de la vida de las parejas homosexuales, no pienso exactamente igual que mucha gente de mi partido, que gente de Renovación, qué sé yo. Y puedo tener muchas coincidencias en muchos aspectos con otras posturas. Pero si me hacen discutir ideológicamente en qué se va a centrar el tema, en que hay grupos que quieren que en Chile se instaure el matrimonio homosexual, lo que significa establecer relaciones de familia, lo que significa adoptar, lo que significa mandar a fabricar niños, como uno ve a Elton John, ¿no es cierto?, que manda a fabricar un niño. Bueno, yo con todo respeto, me parece que ese tipo de cosas las tenemos que ver antes. A mí no me gusta eso, no me gusta porque creo que no es lo natural. ¿Usted cree que el proyecto del gobierno considera la palabra matrimonio? No, es que no lo sabemos, pero da la sensación de que el gobierno está abierto a todo, en circunstancias de que si uno lee el programa de Sebastián Piñera era clarísimo en cuanto a ese tema. Senador, para finalizar, yo lo escucho a usted y pienso, ¿está representando este gobierno a la UDI? Sí. En muchas si cosas. Dice, hemos renunciado a nuestro ADN, le estamos tomando las banderas de la representación y enarbolando. Nosotros no hemos renunciado a nuestro ADN. Lo que criticamos es que algunos escondan el ADN, digamos. ¿Y quiénes son esos algunos? Mire, yo más que personas son decisiones que a veces se toman, ¿no es cierto? Cuando se toma una decisión de hacer tal cosa y se dice, no, esto es porque yo no quiero aparecer vinculado a los empresarios. Yo digo, pero a ver un momentito, o sea, los empresarios en Chile son palabra mala, ¿no es cierto? No se puede parecer vinculado a la gente que crea trabajos, que crea riqueza, que desarrolla el país. Eso es como que el gobierno estuviera mintiendo, esa es la impresión que me da a mí. No miente, pero si usted muchas veces no porque muestra... maquillar el ADN o esconder... El que oculta miente, ¿o no? Se tratan de presentar más lindo. Ya, pero como ustedes, porque se maquillan, yo que me maquillo. Tratamos de parecer un poquito más lindo en la tele, aunque no pueda. Nos representa, somos parte del gobierno, y como parte del gobierno le estamos pidiendo que se hagan correcciones, y el presidente lo que dijo ayer es que iba a hacer esas correcciones. Ya, pues, vamos a ver en las próximas encuestas entonces si se sienten los efectos de estas correcciones que tanta falta le hacen al gobierno, porque está en un momento bien pero bien difícil y eso no es bueno en la política en general. Gracias, senador. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Gracias, senador, por haber estado junto a nosotros y volvemos.